La bienvenida a nuestro invitado, doctor Calvillo. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, estuvimos conversando segundos antes de esta entrevista respecto de la importancia que se tiene en nuestro país y en cualquier parte del mundo en realidad de tener una cultura preventiva respecto de la alimentación para no sufrir las consecuencias de estos tiempos. ¿Cuáles son las principales amenazas que se presentan, podríamos decir, para América Latina, México, Perú, respecto de un descuido de nuestros hábitos alimenticios? Bueno, hay que entender que estamos sufriendo un deterioro brutal de los hábitos alimenticios a nivel mundial, pero en algunos países este proceso es muy acelerado y muy fuerte. Y esto no solamente lleva a una epidemia de sobrepeso y obesidad, también lleva a una epidemia de diabetes y muerte por diabetes. Nuestros países tienen índices de muerte por diabetes altísimos, pero también no es un asunto solamente de epidemia de sobrepeso y obesidad y de medir esto para ver cuántas personas tienen sobrepeso y obesidad. No, 40% de la población, se estima, de la población que está en su peso, empieza a presentar síndrome metabólico, es decir, resistencia a insulina, mayor grasa en sangre, azúcar, manifestaciones de lo que se puede desarrollar en otras enfermedades como la diabetes. 40% de la población que está en su peso. Esto tiene que ver con un consumo de productos con altísimos contenidos de azúcar, de grasas y de sal. Alimentos ultra procesados, que tienen esa característica. ¿Por qué? Porque esto que llamamos popularmente comida chatarra no tiene grandes cantidades de azúcar, grasa y sal, porque actúan a nivel de un centro cerebral que se llama la dopamina, es un centro del placer. Entonces se generan niveles adictivos hacia estos productos y lo peor del caso es que esto se empieza a generar desde muy temprana edad. Por eso es muy importante que las regulaciones que tome el Estado para proteger la alimentación tomen en primer lugar a los niños, que es una población vulnerable a la publicidad, vulnerable cuando nosotros vamos y los dejamos en la escuela, a un espacio cautivo fuera de nuestra tutoría. Eso es lo que se pide, no se pide la prohibición de nada, se pide que el ambiente escolar y la publicidad que se dirige a los niños no permita un ambiente saludable para ellos. Doctor, o sea, estamos, de alguna u otra manera estamos dando a entender que con el propósito de vender o comercializar determinados productos, los hacen con determinadas características que genere cierta dependencia, ciertos hábitos para consumirlos sin tomar en consideración el daño a la salud que les hacen a los niños. No hay ninguna consideración en términos de impacto a la salud. Si ustedes escuchan el discurso de las empresas, es decir, bueno, todos son los hábitos que tomen, la gente elige. ¿Sí? Claro. Pero cuando hablan, por ejemplo, cuando hablamos, en el caso de México, 70% de los adultos tienen sobrepeso o obesidad, no es la suma de malas decisiones personales, es que ya tenemos un ambiente que está induciendo al sobrepeso y la obesidad, que es la omnipresencia de estos productos, la publicidad totalmente engañosa, porque cuando nosotros vamos a una madre de familia le preguntamos, oiga, mencione usted un cereal. No nos dice amaranto, que es un cereal que tenemos, como ustedes tienen la quinoa, ¿no? De excelente calidad. No lo menciona ni menciona la avena. Menciona las marcas de los que se comercializan para niños. Y esos cereales que se comercializan para niños, que traen el tigrito, el elefante, todo esto para enganchar a los niños, que muchas veces traen regalitos y promociones, son los peores cereales que hay en el mercado, no tienen fibra, son los que tienen mayor cantidad de azúcar. Entonces tenemos que empezar a proteger a los niños, porque los niños en términos publicitarios son vulnerables, en todos los términos, es una población vulnerable. El nivel de engaño, el umbral de engaño, en todo el mundo se prohíbe la publicidad engañosa. Bueno, los niños, su umbral de engaño es muy superior. Hasta los 8 años no acaban de distinguir el propósito de un comercial entre el programa y el comercial, ¿no? Claro. Entonces, es eso lo que internacionalmente se está empujando hacia la regulación. Sí, ahora, doctor Calvillo, ¿quiénes son los participados a llamar? Usted es promotor y cofundador de la Alianza por Salud Alimentaria, que es una red amplia de organizaciones, ¿no?, entre productores, consumidores, nutricionistas, académicos, que están de alguna manera promoviendo una política pública de salud en nuestro país. Recientemente se ha debatido y se ha hablado en relación a una normativa que también pretende hacer lo mismo, incluir al gobierno central, a las autoridades en regular, en ver cómo es que mejoramos la salud, el tema alimenticio en la población, y esto fue en su momento muy criticado.
Bueno, hay que ver de dónde vienen las críticas. Si las críticas vienen desde intereses económicos. Yo creo que la salud es un bien y es un derecho. Sí, y es un derecho que quien tiene que resguardarlo es el Estado. Las empresas lo que tienen que resguardar son los intereses de sus accionistas. Y en este mundo las empresas quieren crecer y crecer y tener mayores ganancias. Entonces la naturaleza de las empresas es vender más. Y en el caso de las alimentarias es que nosotros consumamos más sus alimentos. Sin embargo, la tendencia que ha tenido el desarrollo de esos alimentos es volverlos tan deliciosos, ¿sí?, que empiezan a generar el desplazamiento del consumo de frutas, verduras, granos integrales, ¿sí? Son alimentos resultado de una ingeniería del alimento donde se utilizan colorantes artificiales para atraer, saborizantes, o sea, lo que el niño percibe en estos alimentos, vean ustedes estos alimentos que se dirigen a los niños y van a encontrar que el sabor que el niño percibe es un saborizante artificial, el color que el niño percibe es un colorante artificial, entonces es un deterioro total. En este sentido, la política pública, y es la recomendación que se ha hecho desde la Organización Mundial de la Salud, es que se haga libre de conflicto de interés. Pero doctor Calvillo, uno de los argumentos precisamente fue eso, de que se estaba atentando con la libertad de los padres de familia de poderle dar a sus hijos los alimentos que quieran, porque decían, si es que les regulan o les restringen estos productos denominados chatarra en los kioscos escolares, entonces ¿dónde está la libertad del papá o del niño de poder escoger, ¿no?, el alimento que considere bueno, del papá en todo caso? Lo que tienen que decir es que se está coartando la libertad de las empresas de meter sus productos en las escuelas, no la libertad. No, yo tengo la libertad como padre, ¿sí? Mi libertad parte de que se respete el derecho de mi hijo a un ambiente saludable en la escuela, y esa es obligación del Estado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Y comento, yo acabo de, antes de venir para acá, tengo hijos pequeños, de ir a una fiesta, y en la fiesta, bueno, pues ahí puede pasar lo que sea. Y había gaseosas, y había de estas papitas, golosinas. Golosinas. Bueno, mis hijos que no están acostumbrados a eso, y todos los niños, mientras los adultos comimos, no comieron. Se llenaron de gaseosa y de esas y de la comida chatarra. Y todo el mundo lo sabe que así pasa, ¿no? ¿Qué pasa si eso sucede en la escuela? Bueno, pues la fiesta uno decide si se queda, se va, y pues de vez en cuando no está mal. Pero ¿qué pasa si es cotidiano en la escuela esto? Es un deterioro brutal. Una gaseosa de medio litro, ¿sí?, tiene más de 10 cucharadas de azúcar, ¿sí? Yo estoy, ahorita vengo al simposio que es la construcción de políticas públicas de promoción de alimentos saludables, que en un momento va a empezar ahí en el Centro de Convenciones del Colegio Médico de Perú. Voy a dar a conocer los concentrados de la principal bebida de gaseosa, que tiene más azúcar que la que tiene en México. Yo creo que tiene mayores concentraciones aquí en Perú. Acabo de ver eso, ayer lo vimos, tuvimos una reunión y los niveles que tiene mencionado en la etiqueta son mucho mayores de azúcar que lo que hay en México. Y eso no le contamos el colorante. Sí, y eso es posiblemente... Es posible que esta marca tenga mayores concentraciones de azúcar aquí en Perú. Doctor, pensemos en nuestros televidentes como siempre, ¿no? Ellos están en casa y ahorita deben estar, pues, así pegados al televisor diciendo que no les debo dar gaseosa a mis niños, no deben comer esas papitas, esos jugos que vienen en vasitas o en cajitas descartables, no se lo puedo poner todos los días en la lonchera. Todos los días no. Es que lo hacen. No, hay que volver. La loncherita práctica y fácil. Compra media docena y ya para el lunes, para el martes, le cambiarán el sabor, pero lo hacen para mandar a los niños. ¿Cuáles son las consecuencias de esos malos hábitos? ¿Qué sucedería? Yo le cuento ahorita muy brevemente. Ayer en la noche voy con el doctor Elmer Huerta, peruano conocido, ¿no?, a cenar la magnífica comida peruana que tienen ustedes. No había lugar, nos sentamos en la barra y empezamos a platicar con el señor que nos atendía, que él venía de una comunidad rural, y le pregunta, ¿usted qué bebía de pequeño? Las infusiones. Empieza a mencionar todas las infusiones. En una generación, ¿sí?, se ha acabado con eso, ¿y qué beben sus hijos? Gaseosa. Terrible. ¿No? Terrible. Y las concentraciones que eso... Hay que volver al agua. Nos hidratamos como civilización, como humanidad nos hidratamos con agua, hay que volver al agua, las infusiones, ¿sí? Hay que rescatar
nuestra alimentación saludable, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que está pasando, lo que viene en Perú, ¿sí? Con los datos que acabo de ver de sobrepeso y obesidad en población de, creo, de 5 a 9 años, más de 20% de la población. ¿Está con sobrepeso? Sobrepeso. Y hay que contar que la obesidad esconde, ¿no?, enfermedades paralelas silenciosas, degenerativas, terribles. Sí, y es la manifestación, es uno de los efectos de una mala alimentación, y vuelvo a eso, no es solamente eso. Ahí viene el síndrome metabólico asociado en población que está en su peso, ¿sí? Entonces, eso a largo plazo va a pasar lo que existe en México, donde el sistema de salud pública está colapsado, donde no se puede dar diálisis, y la gente que requiere diálisis está muriendo o está llevando a crisis a sus familias y está llevando a decenas de miles de familias a la pobreza total, porque las familias son las que terminan cargando con claro, esto, ¿no? Entonces, esta ley, ¿no?, nosotros la felicitamos, ¿no? En Perú hay algo similar discutiéndose en Chile, hay una regulación de los alimentos en Costa Rica, hay un inicio en México, estamos discutiendo un impuesto a las gaseosas en México, en fin, es una tendencia global. De la que no tenemos que ser ajenos, definitivamente. No, porque están en un momento de que si no actúan, ¿no?, el desastre viene. Claro. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Reiteramos entonces, ¿y cómo es el ingreso? ¿Es gratuito? Es gratuito en el Centro de Convenciones de Colegio Médico de Perú, el 28 de julio, ahí en Miraflores, y también a través de internet se puede ver, si entran a www.paho.org/per de Perú. Repito, www.paho.org/per. Ahí lo pueden ver en vivo. ¿A qué hora es muchísimas gracias. Su disertación? Creo que la mía es a las 11 junto con el doctor Elmer. Bueno, y le agradecemos por habernos acompañado esta mañana. Son temáticas en las cuales en verdad todos debemos de conversar y hablar, ¿no? Muchas gracias. No nos ajena ninguna nación. Gracias por estar 8:12 de la mañana, Julio, tenemos importante información en vivo.